Shalom a todos. Pregunta del millón. ¿Pecaron los personajes bíblicos relacionados con la prostitución? Vamos a intentar hacer un análisis profundo. En la conjunción entre la prohibición de la prostitución en la ley de Moisés y la historia bíblica, que incluyen personajes involucrados con prostitutas, es una cuestión que invita a una reflexión profunda sobre la relación entre la ley, la moralidad y la narrativa de la Biblia. Estas historias no son simples relatos históricos, sino que están llenas de simbolismos y enseñanzas espirituales que trascienden en el tiempo. La prohibición de la prostitución en la Torá, Deuteronomio 23, 17, 18, es categórica. La ley prohíbe cualquier forma de prostitución entre el pueblo de Israel y al mismo tiempo condena la utilización de ganancias obtenidas de dichas prácticas para fines sagrados. Esta ley refuerza la importancia de la santidad y la pureza de la vida del pueblo de Israel, manteniendo una distancia clara entre las prácticas asociadas a la inmoralidad sexual y el culto de Dios. Vamos a sacar este micrófono de aquí adelante, que molesta, lo ponemos aquí. Sin embargo, la Biblia no es solo un libro de leyes, también es una colección de historias que refleja la realidad humana en toda su complejidad. Las narrativas involucran a personajes bíblicos con prostituta, como Tamar, Rahab y Gomer. Estas no son historias que promueven o que justifiquen la prostitución, sino que sirven para resaltar cómo la justicia, la misericordia y la redención pueden manifestarse en las circunstancias más inesperadas. Tamar y la justicia reparativa. La historia de Tamar y Yehudá, Génesis 38, es un ejemplo profundo de cómo la narrativa bíblica puede ir más allá de la letra de la ley para explorar temas como la justicia reparativa y la rectitud. Tamar, al disfrazarse de prostituta, toma un riesgo enorme para asegurar su derecho a la descendencia dentro de la familia de Judá. Desde una perspectiva legal, su acción podría ser vista como una transgresión. Sin embargo, el texto bíblico muestra a Tamar como una figura justa, ya que su objetivo era corregir una injusticia perpetuada por Judá. Judá, al reconocer su error, no solo exime a Tamar de culpa, sino que la declara más justa que él mismo. Este es significativo. Es porque a través de esta acción se asegura la continuidad de la línea mesiánica, de la cual surgirá el rey David, y según la tradición judía, el futuro Mesías. Esta historia demuestra que a veces las circunstancias requieren una interpretación más profunda de la justicia, una que va más allá de la aplicación literal de la ley que muchos ignorantes realizan. Tamar pecó. Tamar se disfrazó de prostituta para tener relaciones con su suegro, Judá, y asegurar su descendencia, algo que a primera vista podría considerarse un pecado según las normas morales y legales de la época. Sin embargo, su acción es interpretada en un contexto de justicia reparativa. Judá había fallado en su deber de darle un esposo a Tamar tras la muerte de sus dos primeros hijos, lo que la dejó en una situación vulnerable
y sin esperanza de tener hijos, que era esencial en la cultura en esos momentos. Desde la perspectiva de muchos comentaristas judíos, Tamar actuó con rectitud al corregir una injusticia. Su acto es visto como una forma de asegurar la continuación del linaje de la familia de Judá, que sería crucial en la historia de Israel. Aunque su método fue inusual y podría ser visto como pecaminoso desde una perspectiva literal, la narrativa bíblica parece absolverla de culpa al mostrar que su intención era justa y que incluso Judá la declarara más justa que él mismo, como bien lo dictamina en Génesis 38, 2 al 6. Como conclusión, Tamar no es vista como pecadora en la tradición judía, sino como una figura justa que actuó para corregir una injusticia. Rahab y la redención. Rahab es una figura fascinante porque, aunque es presentada como una prostituta, su historia es una poderosa ilustración de la fe y la redención. Cuando Rahab esconde a los espías israelíes en Jericó, Josué 2, está actuando con fe en el Dios de Israel, a pesar de su trasfondo pagano. La acción de Rahab no solo la salva a ella y a su familia, sino que también le integra al pueblo de Israel, convirtiéndose en un ancestro directo del rey David. La historia de Rahab muestra que la redención no está limitada por el pasado de una persona. En la tradición judía, Rahab es vista como un ejemplo de cómo la fe puede transformar la vida de una persona a cambio de y cambiar su destino. Esto refleja un tema central en la Biblia. La posibilidad de cambio y redención siempre está presente, independientemente de los errores cometidos en el pasado. Rahab pecó. Rahab era una prostituta antes de su encuentro con los espías israelitas. Desde la perspectiva de la ley bíblica, su vida como prostituta podía considerarse pecaminosa. Sin embargo, Rahab mostró una fe y lealtad excepcionales hacia el Dios de Israel al esconder a los espías y ayudarlos a escapar. Este acto de fe es lo que la redime en la narrativa bíblica. Y su vida después de estos eventos se transforma. Ella y su familia son salvados y se integran al pueblo de Israel. El hecho de que Rahab se convierta al judaísmo y se case con un israelita, según la tradición, muestra una transformación completa de su vida, dejando atrás su pasado pecaminoso. Como conclusión, aunque Rahab podría haber pecado en su vida pasada, su fe y sus acciones redentoras la absuelven y la transforman en una figura justa dentro del relato bíblico. Gomer y la infidelidad espiritual. La historia de Gomer y Oseas, que está en Oseas 1:3, es otra narrativa de la prostitución y es utilizada como una metáfora para explorar la relación entre Dios e Israel. Dios le ordena a Oseas que se case con Gomer, una mujer de vida infiel, para ilustrar cómo Israel ha sido infiel a Dios al adorar a otros dioses. Sin embargo, la historia no termina en la infidelidad. A través de Oseas, Dios muestra su amor y su disposición a perdonar a su pueblo, a pesar de sus constantes traiciones.
Esta narrativa es crucial porque muestra que, aunque la prostitución es vista como un pecado grave, también es una metáfora de la infidelidad espiritual de Israel. Sin embargo, el énfasis está en la capacidad de Dios para redimir y restaurar, incluso cuando su pueblo ha caído en la peor de las transgresiones. Gomer representa a Israel en su estado de pecado, pero la restauración de su relación con Oseas simboliza la esperanza y redención y renovación espiritual. Gomer pecó. Gomer, la esposa del profeta Oseas, es descrita como una mujer infiel, que según algunos intérpretes puede haber continuado en la prostitución incluso después de casarse con Oseas. Su infidelidad se presenta como una metáfora de la infidelidad de Dios, de Israel, hacia Dios. Desde la perspectiva moral, su conducta es claramente pecaminosa. Sin embargo, la narrativa de Oseas también es una historia de redención y restauración. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas es llamado a amarla y redimirla, lo que simboliza el amor incondicional de Dios hacia Israel. La redención de Gomer simboliza la posibilidad de restauración espiritual, incluso después de graves pecados. Como conclusión, Gomer pecó a través de su infidelidad, pero su historia es utilizada para mostrar la posibilidad de redención y la misericordia divina. Judá y la cuestión del pecado. Judá, por su parte, tuvo relaciones con una mujer que él creía que era una prostituta, lo cual podría considerarse un pecado en base a la prohibición de la prostitución en la Torá. Sin embargo, la narrativa bíblica también muestra su arrepentimiento y reconocimiento de su error cuando dice, ella es más justa que yo, Génesis 38, 26. Este reconocimiento de su culpa y su aceptación de la justicia de Tamar es un momento de redención para Judá. Como conclusión, Judá pecó al tener relaciones con una prostituta, o al menos en alguien que él creyó que lo era. Pero su arrepentimiento y la corrección de su error muestran su redención. En la Biblia, la prostitución a menudo está ligada con la idolatría. La prostitución sagrada, practicada en muchas culturas paganas, era vista como una abominación en la fe israelita, porque implicaba la adoración de dioses falsos y a través de actos sexuales. Esta práctica era un desafío directo al monoteísmo de Israel y la santidad de Dios que Dios requería de su pueblo. Los profetas de Israel como Oseas, Jeremías y Ezequiel utilizan la prostitución como una metáfora para describir la idolatría de Israel, a adorar a otros dioses. Israel es comparado con una esposa infiel que se prostituye. Esta metáfora es poderosa porque comunica no solo la gravedad del pecado de la idolatría, sino también el dolor y la traición que siente Dios cuando su pueblo se desvía. Desde una perspectiva rabínica, estas historias se interpretan como lecciones sobre la naturaleza de la justicia y el arrepentimiento, y también la redención. Los sabios reconocen que la ley es fundamental, pero también enseñan que las historias bíblicas ofrecen una comprensión más rica y matizada de cómo se aplican estas leyes en la vida real. Los rabinos del Talmud y otros comentaristas posteriores han discutido la importancia de la justicia que va más allá de la aplicación estricta de la ley. La historia de Tamar y Judá, por ejemplo, es vista como una ilustración de cómo la justicia puede requerir flexibilidad y comprensión de las circunstancias particulares. La redención de Rahab
y la restauración de Gomer también son ejemplos de cómo la misericordia y la compasión son esenciales en la aplicación de la justicia divina. Estas historias siguen siendo relevantes hoy en día, porque nos recuerdan que la justicia y la moralidad no siempre son simples o claras. La vida está llena de situaciones complejas que requieren discernimiento, compasión y un enfoque equilibrado de valores tanto en la ley como en la posibilidad de redención. En un mundo donde la gente sigue luchando con el pecado y la infidelidad, las narrativas bíblicas nos enseñan que aunque todos pueden desviarse, siempre existe la posibilidad de regresar y ser redimidos. La Biblia en su conjunto nos ofrece una visión profunda y multifacética de la condición humana, aunque la prostitución está claramente prohibida. Las historias que la incluyen no la glorifican, sino que la utilizan como medios para enseñar lecciones espirituales sobre la justicia, la redención, la relación entre Dios y su pueblo. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida y la importancia de aplicar la ley con un corazón lleno de misericordia y comprensión. En todos estos casos, el Tanaj representa personajes que desde una perspectiva literal podrían ser vistos como pecadores. Sin embargo, la narrativa bíblica no se detiene en condenarlos únicamente por sus acciones, sino que utiliza sus historias para enseñar lecciones más profundas sobre la justicia, la redención y la misericordia divina. Estos personajes muestran que el pecado no es el fin de la historia. La posibilidad de arrepentimiento, redención y transformación está siempre presente. En la tradición judía el concepto de teshuvá, arrepentimiento, es central. Se cree que cualquier persona, sin importar la gravedad de sus pecados, puede regresar a Dios y ser redimido si muestra su arrepentimiento genuino. Estos relatos bíblicos son ejemplos poderosos de cómo, a pesar de caer en el pecado, la redención siempre es posible a través de la fe y el arrepentimiento. En resumen, aunque estos personajes pueden haber cometido actos que podrían considerarse pecaminosos, la narrativa bíblica enfatiza su redención y la manera en que Dios utiliza sus historias para manifestar su justicia y misericordia. La Biblia nos enseña que aunque el pecado es una realidad, la posibilidad de redención siempre está al alcance de quienes buscan sinceramente corregir sus caminos. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna,
A veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos a de la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Vaikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrece una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos, es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano lo motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. El, donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía.
Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.